Díganos la primera. Porque el envejecimiento, ¿cómo era? Es un proceso, ¿cómo era? Ya le voy a decir. Sí, señora, Es- sí, el envejecimiento es un proceso. Pues yo coloqué que, pues a mí me parece que es un proceso porque día a día vamos quemando etapas en la vida y nos vamos volviendo viejos en experiencia y también físicamente. Entonces, por eso es un proceso. Muy bien, la respuesta está bien. Ah, bueno, eso está muy bien. Sí. Y es un proceso justamente porque tenemos varias etapas en la vida. Tenemos el nacimiento, tenemos luego la primera infancia, la segunda infancia, la preadolescencia, la Ajá. adolescencia, la primera juventud, hasta que llegamos al envejecimiento. Y ese envejecimiento comienza a darse a partir de, digamos, a partir de la edad adulta. Ustedes saben que ahí es donde ya comienzan los achaques, donde ya se le presta más atención a las emociones, donde los sentimientos han tomado forma porque se ha vivido mucho. Entonces, eso sucede con el proceso del envejecimiento. Bueno, la segunda pregunta es en describe en cuáles otras etapas del ciclo vital se puede comparar la vejez y por qué. Para, Describa. para Dama, responderla, ¿a quién? dama, yo te ayudo, pues yo creo que la hice bien. Dale. Dice, describa cómo se compara la vejez y etapas del ciclo vital con la niñez y la adolescencia. Sí, cómo describa con cuáles etapas del ciclo vital se pueden comparar la vejez y por qué. Pues yo digo que la vejez se compara más que todo es con la niñez. Mm. ¿Por qué? Porque, a ver, uno cuando está niño, pues empieza paso a paso como a aprender todo y eh, le deben de enseñar, deben de estar pendientes pues del niño como tal y cuando llega la vejez a cierta etapa también, pues Sucede lo lo digo, mismo. sí, porque mira que yo en estos momentos te cuento que estoy viviendo lo mismo como con mi mamá. Mi mamá tiene 81 años en estos momentos y ella hay cosas que uno le dice y ella después vuelve y las pregunta porque ella dice, es que yo no me acuerdo que usted me haya dicho eso, o sea, son cosas que yo las comparo la vejez como con la niñez, o sea, cuando uno llega a vejez, a la edad, a la etapa de la vejez, vuelves como a la niñez. Sí, eso es verdad. Ese es mi Está, punto de vista, sí, sí, pues, sí, y por sí. eso, como te digo, lo estoy viviendo en estos momentos con mi mamá, que hay que hacerle todo, hay que bañarla, hay que ayudarla a vestir, hay que ayudarle a hacer muchas cosas, entonces, lo mismo que con un niño, hay que estar pendiente de que no se vaya a caer, hay que estar pendiente de la comida, de muchas cosas, entonces, yo digo que se compara con la etapa de la niñez. Muy bien. Bueno, otra persona que Qué quiere, niñas tan juiciosas! impresionante, impresionante. Bueno, otra persona que quiera compartir esta parte, con qué otras etapas del ciclo vital se puede comparar la vejez y por qué? Damaris, para mí también con la niñez, porque en la niñez se ve una serie de cambios que se van presentando al interior de cada uno. Sí, sí, definitivamente la vejez se puede comparar con esta etapa porque la adolescencia y la juventud van muy de la mano, pero entre la niñez y la vejez hay un lapso de tiempo bastante largo donde se producen cambios muy grandes y donde es como uno llegar, eh, crecer, formarse y luego devolverse.
Bueno, una última pregunta y es, ¿qué visión y qué cultura estamos llamados a promover los agentes de pastoral sobre el envejecimiento y la vejez? ¿Qué visión y qué cultura? Amaris, yo considero Sí. que pues en esta etapa hay que sembrarle la alegría de vivir. Esta etapa anterior, pues como a la llegada del Señor, entonces hay que inculcarle a las personas mucha alegría. Saber enseñarles y hacerles sentir que no están solos, que no les gustará verlos muy felices, invitarlos a que permanezcan en grupos que los valoren y que les sirva de apoyo. Y pienso que en la juventud, los que tenemos oportunidad de trabajar con niños y jóvenes, decirles a esas personas que valoren a los ancianos, que compartan con ellos y los cuiden, que aprovechen mucho de ellos, escuchando sus consejos, sus historias. Como es de rico uno sentarse a escuchar la historia o sea, si es el papá o la mamá, ya de esta cierta avanzada, cuando cuentan las historias, eso es fascinante, porque ellos tienen un sentido común, tienen experiencia, tienen sabiduría, tienen prudencia, tienen tantas cosas que hacen falta ahora que hay que tratar de despertar conciencia en las otras personas para que nos aprovechen. Y como te digo, hacerlos sentir alegres, apoyados, queridos. Bueno, entonces, la visión que debemos, la visión a la que estamos llamados nosotros a promover sobre el envejecimiento, o sea, los agentes de pastoral sobre el envejecimiento, debe de ser una visión proactiva, porque justamente cuando el adulto mayor va entrando en esos estados emocionales difíciles, el adulto mayor se quiere quedar unos quietos y otros quieren hacer lo que ya no son capaces de hacer. Entonces hay que promover una visión proactiva. ¿Qué quiere decir proactiva? Que ellos no deben de estar quietos, pero que tampoco deben de moverse al ritmo en que no son capaces de moverse. Damaris, perdón. Sí. En esa que usted dice, yo la puse como en la cultura, porque ahí dice la visión y la cultura, y yo la puse como cultura. Es que va muy de la mano, porque en la cultura se debe de promover una cultura social. A los adultos mayores se les debe promover una cultura social, porque como no se les presta tanta atención, como ya el deterioro comienza a notarse, entonces a los adultos mayores se les encierra. Y ahí es donde la cultura social los lleva a ser proactivos. Ahí es donde necesitan estar en espacios de gimnasia, moverse por medios de aprendizaje. Ahí es donde vemos las señoras de la tercera edad en Centro Vida, donde las vemos aprendiendo a bordar, donde quieren pintar, una cantidad de cosas. Entonces, es que sean proactivas, pero acorde con las capacidades que ellas tienen. Bueno, y definitivamente viendo que son un grupo de personas muy juiciosas, continuamos, no es iniciar, sino continuar este espacio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en las manos del Señor y vamos a darle gracias por todas las bendiciones concedidas en este día, por el regalo de la vida, porque nos concede sentir su presencia siempre a través de su Santo Espíritu. Vamos a darle gracias a Dios por la maravilla que nos permitió contemplar a través de la creación. Y vamos a pedirle que la fuerza de su Santo Espíritu descienda sobre cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros sintamos ese fuego interior de poder realizar esta enseñanza, recibir esta enseñanza, no como nosotros queramos,
sino acorde con su voluntad, y que nos disponga el mismo Espíritu a que esta enseñanza sea para la vida y para todos aquellos que tras nuestro necesitan que hagamos algo por ellos. Sintamos en esta noche la acción del Espíritu Santo vivificante que desciende sobre cada uno. Y permitámosle también obrar. Permitámosle al Santo Espíritu llenarnos de su presencia. Permitámosle al Espíritu Santo de Dios que venga en esta noche sobre cada uno de nosotros. Espíritu, ven sobre mí. Espíritu, ven sobre mí. Espíritu, ven sobre mí. Espíritu, ven sobre mí. Ven como el fuego que quema, con tu aliento de vida, con tu gracia infinita, alejar el dolor. Ven como el agua que brota, como luz que me guía, como amor que ha sanado mi corazón. Espíritu, ven sobre mí. Espíritu, ven sobre mí. Espíritu, ven sobre mí. Espíritu, ven sobre mí. Ven como el fuego que quema, con tu aliento de vida, con tu gracia infinita, alejar el dolor. Ven como el agua que brota, como luz que me guía, como amor que ha sanado mi corazón. Ven como el fuego que quema, con tu aliento de vida, con tu gracia infinita, alejar el dolor. Ven como el agua que brota, como luz que me guía, como amor que ha sanado mi corazón. Espíritu, ven sobre mí. Espíritu, ven sobre mí. Quiero invitar a doña Marta Obando que sea ella quien eleve la oración de alabanza al Señor para seguir con el espacio.
Adelante, doña Marta. En esta noche, Señor, quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero glorificarte, Señor, por todos los beneficios recibidos en este día, por todo lo que me has dado, Señor, la vida, la salud, mi familia, el aire que respiro, los alimentos, Señor, la provisión que no nos falta. Te alabo y te bendigo, Señor, por cada uno de los miembros de mi familia, por tener a mi nieto que me hace tan feliz. Te alabo y te bendigo, Señor, por el verdor de los montes, por el sol radiante que salió este día, Señor, por la lluvia que también cae, por todo lo que tengo, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Padre misericordioso. Te doy la honra, la gloria, el honor. Mi Señor, gracias te doy también por otro día más que nos reunimos, Señor, en tu presencia, que nos reunimos en tu nombre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Santo es tu nombre, Señor. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Te alabo, te bendigo. Te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno de nosotros estamos entonces muy asiduos a la lectura de la palabra. Yo creo que aunque se vivan tiempos difíciles, aunque haya mucho que hacer, aunque haya que salir a laborar, siempre queda un segundito para sacar el espacio y tener encuentro con el Señor a través de su mensaje de amor. Quisiera entonces que dos de ustedes nos contaran qué les ha dicho el Señor a través de ese evangelio o carta, o no sé yo, lo que hayas compartido con el Señor esta semana a través de la palabra. Dos personas que nos quieran contar. Mire, yo seguí con tal libro y sentí que el Señor me habló a mí de esta manera. Bueno, entonces pregunto. Dama, yo. Dale, Diana. Qué pena, es que ahorita he estado muy ocupadita, pero ya puedo. Bueno, no, pues yo he leído varias partes pues de la Biblia, no siempre han sido los evangelios ni nada. Estaba leyendo Isaías, Sí. por acá donde dice, este es el capítulo, espéreme, lo pasteleo, el capítulo primero, es el versículo 16, que dice, purificaos, apartad de mis ojos la malignidad de vuestros pensamientos, cesad de obrar el mal, aprender a hacer el bien, buscar lo que es justo, socorrer al oprimido, hacer justicia al huérfano. Entonces ahí, o sea, yo pienso que nosotros no nos debemos dejar como atormentar. O sea, yo sé que hay personas que nos quieren hacer el mal, que nos quieren, en cuanto a la envidia, en muchas cosas, entonces como, a ver, eso a uno le da como mucha rabia, como mucha impotencia y todo, pero lo que sí he aprendido yo, pongamos en estos mesecitos que hemos estado como en este grupo de oraciones, como a crecer como espiritualmente y a no dejarme llevar como por esas cosas. Hacer pues como el bien, sí, en no tener como rencor con las personas que a veces
cometen errores con uno mismo. Entonces, yo sé que eso es duro y es complicado porque uno es como, ay, bueno, esta persona necesita que se le ayude, pero es que me ha hecho tanto mal y todo, pero yo creo que cuando uno aprende a perdonar, esas cosas las olvida. Es verdad. Eh, Entonces, y lo que pongamos estos necesitos a mí me han servido mucho espiritualmente porque ya leo más la palabra de Dios, o sea, no tiene que ser solamente pues como los evangelios, sino que yo cojo cualquier capítulo de la Biblia y la leo y me siento más tranquila, digámoslo así. Me comprendo. Bueno, la semana pasada les compartía al inicio del espacio que era muy importante aprender a orar con la palabra y que la práctica más buena que hay para orar con la palabra es la lectio divina o la lectura orante. Les decía que esta lectura orante tiene varios pasos, que la primera es buscar el texto, pedir Espíritu Santo, luego tomar el texto, leerlo, releerlo, construirlo, preguntar qué me dice el Señor a mí y luego qué le digo yo al Señor, que ahí es entonces cuando le damos respuesta a Dios a través de esa misma palabra. Les recuerdo esos pasitos porque es muy importante que lo hagamos dentro de nuestra oración personal. Ahí no siempre se tiene esa gracia de escuchar la voz de Dios. No. En medio de los ruidos, en medio de las turbulencias, en medio de nuestras propias voces, a veces da mucha lidia discernir cuándo es la voz de Dios o cuándo es la voz humana, nuestros propios pensamientos que se quieren hacer sentir como voz de Dios. Y es porque queremos escuchar no lo que Dios nos quiere decir, sino que nosotros queremos darnos nosotros mismos la respuesta que queremos. La manera de nosotros escuchar a Dios es por medio de su palabra. Y la manera de entablar un diálogo con Él también es dándole respuesta. Por eso quería pues como que compartiéramos. Yo quisiera darle la palabra a doña Silvia, porque doña Silvia me preguntó ayer por el interno, me preguntaba acerca de una inquietud que le dio el Evangelio de San Lucas en el capítulo 16. Entonces, doña Silvia, adelante, nos comparte cómo le ha ido con la lectura del Evangelio de San Lucas y entonces pasamos a darle respuesta a su inquietud. Bueno, Damaris, yo me encontré vengo leyendo ahora este en el capítulo 16, encontré el administrador infiel. Entonces hablan de un rico que tenía bienes y tenía un administrador que él le mandó como a pedir cuentas de cómo administraba y entonces él dijo que se iba a quedar donde está el administrador, entonces le rebajó a los deudores, le bajó la cantidad que debían y les dio el recibo y entonces ponían que debían menos. Pero más adelante, eso lo entendí bien, hasta que llegamos al versículo 9 y dice, y yo les digo, háganse amigos con el dinero injustamente adquirido, para que cuando les falten los reciban en las moradas eternas. Ese pedacito, ese versículo no lo entendí, me desubicó por completo, porque háganse amigos con el dinero injustamente adquirido. Pues, ¿cómo así que nos hagamos amigos de un dinero que fue mal adquirido? Bueno, voy a leerles este capítulo para que tengamos claridad de qué es lo que dice, porque un texto sin contexto se convierte en un pretexto. Sí. Dice así, Jesús dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador y le vinieron a decir que estaba malgastando sus bienes.
lo mandó llamar y le dijo: ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no continuarás en ese cargo. El administrador se dijo: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón me despide de mi empleo? Para trabajar la tierra no tengo fuerzas y pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me quiten el cargo tenga gente que me reciba en su casa. Llamó uno por uno a los que tenían deudas con su patrón y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi patrón? Le contestó: 100 barriles de aceite. Le dijo al administrador: toma tu recibo, siéntate y escribe enseguida 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Contestó: 400 quintales de trigo. Entonces le dijo: toma tu recibo y escribe 300. El patrón admiró la manera tan inteligente de actuar de ese administrador que lo estafaba, pues es cierto que los ciudadanos de este mundo sacan más provecho de sus relaciones sociales que los hijos de la luz. Por eso les digo, utilicen el dinero sucio para hacerse amigos, para que cuando les llegue a faltar, lo reciban a ustedes en las moradas eternas. Y les quiero terminar con el capítulo 10. Vamos hasta el 11. El que ha sido digno de confianza en cosas sin importancia será digno de confianza también en las importantes. Y el que no ha sido honrado en las cosas mínimas tampoco será honrado en las cosas importantes. Por lo tanto, si ustedes no han sido dignos de confianza en manejar el sucio dinero, ¿quién les va a confiar los bienes verdaderos? Y si no se han mostrado dignos de confianza con cosas ajenas, ¿quién les confiará los bienes que son realmente nuestros? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. Miren pues, doña Silvia y mis queridos hermanos, San Lucas en este evangelio nos presenta un pasaje tremendo donde lo que quiere Jesús a través de este pasaje que le muestra a sus discípulos es hacer una comparación, ¿cierto? Y hace una comparación justo porque él quiere presentar la astucia de los malos, la manera como los malos planean sus cosas, la manera como los malos, los hijos de la oscuridad, dice, ellos sacan tiempo, espacio, ellos vigilan, ellos madrugan, ellos están astutamente planeando cómo van a realizar bien la obra mala. Entonces, este pasaje del administrador nos lleva a eso. El administrador está realizando una mala obra y cuando ya se ve descubierto, dicen, no hay nada oculto que no llegue a ser descubierto. Entonces él comienza a maquinar la manera de ganar amigos en esa situación. Y le dice Jesús a los discípulos, es que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. ¿Por qué? Porque el hijo de la tiniebla no tiene egoísmo frente a hacer el mal. Los empleados que tenían la deuda con el patrón sabían que el recibir ese favor de este administrador no era bueno, que los iba a llevar también a ser infieles con el patrón, y más sin embargo aceptaron. Aquí está lo que usted no comprende, doña Silvia. Este administrador buscaba, en medio de lo malo, ganar amigos, ganar secuaces. Él necesitaba tener, como quien dice, aquellos que lo recibieran cuando él necesitara. Por eso el capítulo 9 dice, por eso les digo, utilicen el dinero sucio para hacerse amigos, para que cuando les llegue a faltar, lo reciban a ustedes en las viviendas eternas. Es que muchos malos hacen obras buenas con dineros sucios. Y eso les hace ganar puntos para la vida eterna, para las moradas eternas.
eso les hace ganar puntos, porque a la hora del juicio pueden decir, digamos una persona ladrona, y no estoy queriendo decir que eso es bueno, no es bueno, pero les hace ganar puntos. Es que yo robaba, pero de ese robo le di una casa a un pobre, de eso que robaba le di comida a los hambrientos, de eso, de eso, de eso, de eso. Entonces, los hijos de la oscuridad son más astutos que los hijos de la luz, porque los hijos de la luz cuando tienen no comparten. Muchas veces tienen y se guardan todo para ellos. Y los hijos de la luz no planean, muchas veces no planean cómo hacer el bien, no sacan tiempo para discernir cómo van a hacer el bien, cómo van a conseguir lo bueno. Por eso son egoístas. En cambio, los hijos de la oscuridad no son egoístas. Mire lo que hace. Dice, ganan puestos en las moradas eternas. ¿Por qué? Porque en el momento en que necesitaron de alguien, porque ya no tenían a quién ir, se van para ese lugar donde hicieron favores y ahí tienen la capacidad, el tiempo, la oportunidad de hacer su examen de conciencia. Es que no hay cosa más dura que un mal administrador que sea pillado. No hay cosa más dura que una mentira descubierta. No hay cosa más dura que un robo descubierto. Entonces, cuando la persona tiene este espacio, cuando se le mueve el corazón, entonces él tiene a dónde ir, a discernir y a pensar, uy, ¿cómo se dice el mal? Entonces ahí es donde se le abren las moradas eternas, porque después de un bajo golpe se puede entrar en un profundo espacio de examen de conciencia y llegar a la conversión. ¿Comprende, doña Silvia? Damaris, entonces, obras buenas adquiridas con dineros malos, así sean obras buenas, quedan, pues, a ver, en paisa, ¿son válidas? No. No son válidas, no son válidas. Obras buenas adquiridas con dineros buenos, con dineros malos, no son buenas sino para el ladrón. Son buenas para el ladrón porque es astuto, ¿cierto? Porque él tiene a dónde llegar. Por ejemplo, una persona que trabajó con dineros ilícitos, que hoy en día hay mucha gente que trabaja con dineros ilícitos y entonces comienzan a llenarse de dineros, de casas, de esto, de esto, de esto. Llega el momento en que es descubierto y le confiscan todos los bienes, pero resulta de que esta persona le dio con papeles una casa a un hermano, ¿cierto? ¿Para dónde pega? Pues yo creo que a los ojos de Dios eso no está bien. No está bien, pero él, mire, él pega para donde el hermano. Él tiene a dónde ir, él pega para donde el hermano, o cuando salga de la cárcel pega para donde el hermano, o el hermano que le debe ese favor se va a visitarlo a la cárcel y está pendiente de él. Y en ese lapso de tiempo, esta persona puede entrar en discernimiento, en examen de conciencia y llegar a la conversión. Ahí es donde se le abren las puertas para las moradas eternas. ¿Sí comprende? Sí. Hagan obras buenas, mire lo que dice, por lo tanto, hagan obras buenas, ¿cierto? Bueno, entonces ya pasamos. Gracias, Damar. Con mucho gusto, doña Silvia. Nos quedaríamos hablando, pues yo sé que todos tienen mucho que hablar de la palabra de Dios. Un día iniciamos más ligero el espacio y hablamos solo de palabra de Dios, de lo que ustedes tienen, de los evangelios que están leyendo, de las dudas, vayan anotando lo que no comprendan, porque si yo no les sé dar respuesta, entonces le decimos al Padre y Él sí nos ayuda. Miren, estamos hablando entonces en estos encuentros formativos acerca de la pastoral de la salud. La semana pasada hablábamos de qué es una pastoral de la salud, quiénes conforman la pastoral de la salud, y una de las cosas que debíamos de tener claras es que los agentes de pastoral de la salud deben de formarse. Deben de formarse primero para saber tratar a sus enfermos, pero también deben de formarse
porque el agente pastoral de la salud debe de ser un agente sano, debe de saber para dónde va, debe de estar siempre dispuesto a vigilar su bienestar, porque, como lo dice también la palabra de Dios, un ciego no es capaz de guiar a otro ciego y un cojo no es capaz de guiar a otro cojo. Hoy en este capítulo quiero hablarles de las principales enfermedades que afectan a las personas ancianas y tomamos justamente el trato con los ancianos porque es el personal más vulnerable a través del cual servimos en una pastoral de la salud. Hay enfermos terminales, hay niños, hay jóvenes, pero el personal más vulnerable que encontramos dentro de los que se les sirve en una pastoral de la salud, en una parroquia, son ancianos. Y son ancianos que tienen enfermedades crónicas que les duran muchos años y que ellos siempre están diciendo, es que me duele, es que estoy muy enfermo, estoy muy enfermo. Y déjenme decirles que muchas veces nos encontramos con personas, adultos mayores, que estamos acompañándolos hasta 20 años. A mí me ha tocado, yo llevo siempre añitos en la pastoral de la salud, no recuerdo, más o menos unos 17, no sé, por ahí así, en la pastoral de la salud, y tengo enfermitos que los he acompañado todo este tiempo. Y yo sé que los voy a seguir acompañando si Dios no los permite, con enfermedades crónicas que ni siquiera son terminales. Entonces es muy importante que nosotros sepamos cuáles son esas principales enfermedades, primero, para cuidarnos nosotros y para tratarnos nosotros. Y segundo, para saberlos tratar a ellos. Porque muchas veces a los adultos mayores y a los enfermos ya se les trata como lisiados, ya se les excluye, se les deja metidos en una pieza porque les duelen los pies, porque les duele la cabeza, porque le dolió el ojo, porque de ahí le dolió la espalda, porque le dolió una mano, porque le dolió un dedo. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que hay enfermedades que afectan a las personas adultas y que tal vez cuando yo les vaya contando, ustedes van a decir, uy, eso me sucede a mí, uy, eso le pasa a mi mamá. Bueno, el objetivo que nos presenta y nos propone este tema es conocer las principales enfermedades que se pueden presentar durante el proceso del envejecimiento y ofrecer aportes que permitan comprender y acompañar mejor a las personas ancianas y a las personas enfermas. Voy entonces a compartirles una historia muy bella y dice así. Un hombre anciano buscó una clínica para una curación en su mano herida, manifestando mucho apuro porque estaba atrasado para un compromiso. Mientras era tratado, el joven médico quiso saber el motivo de su prisa y él dijo que necesitaba ir al asilo de ancianos a tomar el café de la mañana con su esposa que estaba internada allá hacía bastante tiempo. Su esposa sufría del mal de Alzheimer en estado avanzado. Mientras terminaba la curación, el médico le preguntó si ella no se preocuparía por el hecho de él llegar con retraso. No, dijo él, ella ya no sabe quién soy yo. Hace casi 5 años ella ni me reconoce. Intrigado, el médico le preguntó, pero si ella ya no sabe quién es usted, ¿por qué esa necesidad de estar con ella todas las mañanas? El anciano sonrió, dio una palmadita en la mano del médico y dijo, es verdad, ella no sabe quién soy yo, pero yo sé muy bien quién es ella. Mientras el anciano salía apurado, el joven médico sonreía emocionado y pensaba, esta es la calidad de amor que me gustaría tener en la vida. El verdadero amor es la aceptación de todo lo que el otro es, de todo lo que el otro fue, de todo lo que será, de lo que ya no es.
Entonces, al compartir esta historia, ¿qué sentimiento despierta en usted? ¿Qué sentimiento despierta, por ejemplo, en Clau León esta historia? A ver, Clau. Doña Maris, la verdad es que actualmente vivimos en un mundo sumamente acelerado. Eh, nos dejamos guiar solamente por el tiempo y dejamos a un lado lo que en verdad importa. Nos olvidamos de salvar nuestra alma en vez de salvar nuestro cuerpo, porque el día que Dios decida llamarnos a cada uno de nosotros, nuestro cuerpo es simplemente un recipiente y lo que en realidad importa de cada uno de nosotros es las acciones que estamos cometiendo día a día para poder salvar nuestra alma, poder llegar a la presencia de Dios. Muy bien. Y yo sé que así, si les pregunto a cada uno qué sentimiento le despierta esta historia, le despierta un sentimiento bonito. Le despierta un sentimiento que le lleva a revisar la vida, la manera como estoy amando. Uy, qué fidelidad, ¿cierto? Entonces vamos a profundizar. La persona mayor enferma es de gran importancia para los que se ponen al servicio de estas personas. Enfermas o sanas, hay que tener presente que estas personas difieren de los adultos y por lo tanto es necesario conocer el proceso de envejecimiento para brindar una ayuda adecuada. El anciano enfermo concentra toda su atención en su cuerpo y este se convierte en el tema central de su vida. Miren qué cosa tan tremenda. Los adultos mayores, las personas ancianas, ya dependen de una persona adulta. Esta clase de enfermos ya no son capaces de valerse por sí solos, necesitan atención. Pero estas personas ya no se preocupan por qué sienten, ya no se preocupan ni por lo que piensan, ya no se preocupan por sus emociones, solamente se preocupan por qué les duele. Y hay unos criterios para el manejo de la persona anciana enferma. Lo primero que se necesita para manejar una persona enferma es comprender los cambios biológicos que se presentan durante el proceso de envejecimiento. Por eso es tan importante escuchar las historias de los ancianos enfermos. Y es tan importante escuchar las historias de los ancianos, aunque no estén enfermos. Porque si usted no conoce el proceso de envejecimiento de su mamá o de su papá, porque tuvo que trabajar, porque salía en la mañana, volvía en la noche, tan cansada, y por lo único que se preocupaba era por esperar que su mamá le sirviera la comida, sin saber cómo pasó el día, sin saber si estuvo triste, sin saber qué problema tuvo con el papá, sin saber qué le deparó la relación con sus otros hermanos. Entonces usted no va a saber tratar a su mamá en el tiempo de envejecimiento. Es muy importante entonces escuchar al adulto mayor enfermo. Es muy importante escuchar a los enfermos. Por eso, una de las cualidades que tiene la gente de pastoral es la capacidad de escucha. Si usted no tiene capacidad de escucha, usted no puede ser agente de pastoral, porque ¿sabe qué sucede? Ahoga el alma del enfermo. Los agentes de pastoral tenemos dos misiones, como se los compartía la semana pasada. Una de las misiones es ir a llevarles el viático, la Sagrada Comunión, y la otra es atenderlos en las necesidades que tengan, que es como por ejemplo hacerles visitas extra del día en que vamos a llevarles el viático de la comunión, y es ahí entonces donde al enfermo se le escucha. Cogen los enfermos una confianza y una comunión tan grande con nosotros
que desnudan los secretos del corazón que no le desnudaron a sus hijos, porque no hay tiempo de amar, no hay tiempo de abrazar, no hay tiempo de escuchar. Eso sucede mucho cuando se está en el proceso de envejecimiento. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado porque hay que saber comprender los cambios biológicos que se presentan durante este proceso. Hay que entender también las reservas funcionales cuando van disminuyendo, lo que los hace más susceptibles y vulnerables a los agentes agresores. Nos damos cuenta, y eso se ve dentro de las casas donde hay adultos, que comienzan a disminuir las funciones de ellos y tampoco se dan cuenta. Y entonces, esos agentes agresores son las personas que están en todas sus facultades mentales, que tienen todas sus capacidades vitales y no se dan cuenta que a la mamá ya le duelen las manos para pelar las papas, que la mamá ya no ve bien, que a la mamá ya le duelen las rodillitas para agacharse, cuando se le cae la cuchara, cuando se le cae algún plato y se le quiebra. Y entonces, ¿sabe cuáles son estos agentes agresores? Son los que a cambio de ir a ayudarle y a decirle, mamá, ¿qué te pasó? Abuelo, ¿qué te pasó? Abuela, ¿qué te pasó? Comienzan a renegar y a gritarles. Y ahí pierden la capacidad de conectividad emocional con ellos. Es donde ya la mamá se mete a la casa, a la cocina, a hacer sus cosas y ya no cuenta qué tiene. Es muy delicado esto. Hay que reconocer que no existen enfermedades propias de la vejez, pero que presentándose durante el envejecimiento adquieren otras connotaciones. Mire lo que dice. Hay que reconocer que no existen enfermedades propias de la vejez, pero que presentándose durante el envejecimiento adquieren otras connotaciones. Ahorita les voy a contar cuáles son esas enfermedades. Y también hay que tener cuidado porque hay que reafirmar que vejez no es sinónimo de enfermedad. Vejez no es sinónimo de enfermedad. Nosotros debemos de estar muy atentos cuando prestamos un servicio frente a cómo tratar al anciano mayor y a cómo tratar el enfermo. Porque es muy diferente el trato que usted le va a dar a un enfermo de cáncer que tiene, por ejemplo, 50 años, al anciano de 90 años que sufre gastritis, que sufre dolor en los huesos, que sufre dolor de cabeza, es muy distinto. Usted a esa persona no la va a tratar como enferma, tampoco la va a tratar como discapacitada. Usted le va a prestar toda la atención para que él le cuente cómo se está sintiendo. Bueno, las enfermedades más comunes de las personas mayores son la hipertensión. Es una de las enfermedades de mayor frecuencia en los ancianos. Se considera como normal. Cifra límite hasta 140/90. Generalmente quien la padece no tiene síntomas, pero sí vive en constante y elevado riesgo, ya que lesiona órganos vitales como el corazón, los ojos, los riñones o el cerebro. Por eso muchos la llaman el asesino del silencio. A los adultos mayores, y todos deberíamos de controlarnos siempre la presión. ¿Cuántas veces se gozan los hijos de decir, es que mi mamá es tan sana que no sufre de la presión? Es que mi mamá con 90 años y nunca ha tenido presión baja. Miren, ese asesino silencioso puede estar en altibajo, porque hay muchos momentos que hasta un estado emocional quebranta la presión. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Hay también una enfermedad muy común en los ancianos, en los adultos mayores, que es accidente cerebrovascular.
La llaman ACV, como consecuencia de la interrupción del aporte de sangre a cualquier parte del cerebro por obstrucción o ruptura de los vasos sanguíneos. Se produce la alteración de funciones que se manifiestan de diversas maneras de acuerdo a la zona afectada: parálisis de las extremidades, pérdidas sensoriales y cognitivas. En caso de presentarse, lograr una intervención médica dentro de las primeras 12 horas mejora el pronóstico de rehabilitación de las secuelas. El riesgo de su aparición aumenta cuando la persona es mayor de 60 años y padece hipertensión no controlada, tabaquismo, diabetes, colesterol alto, cardiopatías, sedentarismo y hay antecedentes familiares de haber padecido la enfermedad. Es muy común esta enfermedad en los adultos. La diabetes es una enfermedad crónica en la cual el organismo pierde la capacidad normal de transformar los carbohidratos. Es una alteración grave que se ha vuelto muy común debido al crecimiento número de personas con factores de riesgo como la obesidad y la falta de ejercicio. Hay que tener mucho cuidado también con la diabetes, porque muchos adultos mayores y nosotros mismos somos muy propensos a la diabetes por no cuidarnos, porque es que no nos gusta hacer ejercicio, porque nos gusta mucho el dulce, porque no comemos como se debería comer, sino que comemos como nos gusta. Y cuando se está llegando a la edad adulta, somos muy propensos a eso. Y entonces se comienza a subir de peso, a subir de peso, a subir de peso. Y el sedentarismo hace que la diabetes cobre una buena partida cuando vamos ya llegando a la edad adulta. Hay otra enfermedad muy común en los adultos mayores y se llaman varices. La insuficiencia venosa periférica es una enfermedad que afecta en alto grado a las personas ancianas, especialmente a las mujeres, debido a que el sistema venoso ha sido sobrecargado por los embarazos. Influyen factores hereditarios, la obesidad, el sedentarismo y la diabetes, entre otros. La persona que la padece debe caminar con frecuencia, evitar estar quieta cuando está de pie por periodos prolongados, controlar el peso, mantener una alimentación sana y hacer ejercicios. Aquí nos van dando como una formación acerca de cómo estábamos llevando nosotros nuestra juventud, cómo nos estamos preparando para una edad adulta. Otra de las enfermedades es la úlcera de decúbito, conocida como escaras de decúbito o úlceras por presión. Cuando una persona se mantiene en una misma posición por un largo tiempo y no desplaza su peso, el área de la piel en la que permanece apoyada se enrojece y si persiste la presión que impide el flujo de la sangre, se forma una ampolla que al romperse genera una úlcera. ¿Y por qué Damaris nos está hablando de estas enfermedades si es una formación de pastoral de la salud? Porque usted debe de saber a quién se está dirigiendo. Y usted también debe de prepararse, de cuidarse, si usted quiere ser un agente pastoral de la salud, para tener las suficientes capacidades, las facultades de hacer y realizar ese servicio bien. ¿Qué nos ganamos nosotros con decir es que yo quiero, pero no me cuido? Es como para una persona que quiere ser espiritual, una persona que dice, ay, tan rico, los dones, los carismas, tan bueno servirle al Señor. Para esto también se tiene que formar, tiene que alimentar su vida interior, tiene que alimentar su espíritu. De esa manera debemos de formar nuestro ser físico, cuidarnos y prepararnos para ello. Hay enfermedades pulmonares obstructivas, se llama el EPOC, es muy normal en los adultos mayores, debido a que el aparato respiratorio está expuesto a factores como el clima, la humedad, diferentes alergenos y a muchos agentes nocivos como las bacterias, los virus, los químicos. El estreñimiento constituye una de las alteraciones del intestino más usuales en el adulto mayor. ¿Qué quiere decir esto entonces al hablarle de todas estas enfermedades que son normales?
que requieren de atención, pero que son normales, que no se quitan del todo, que siempre va a tener su padecimiento, porque son enfermedades que se fueron adquiriendo en el proceso vital de envejecimiento, se fueron adquiriendo. Aquí nosotros vamos teniendo claridad cómo vamos, ¿cierto? La hiperplasia benigna de la próstata para los hombres es un agrandamiento de la glándula prostática que impide la salida de la orina. Es muy frecuente, sobre todo en los mayores de 60 años. La incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de la orina. La persona anciana enfrenta una serie de cambios a nivel del sistema urinario, como la disminución de la capacidad de almacenamiento de orina. La osteoporosis representa la pérdida gradual del contenido mineral de los huesos, los cuales se hacen más delgados, débiles y con un alto riesgo de fracturarse. La osteoartrosis es el trastorno articular más común en los ancianos, ya que más del 80% de ellos lo padecen y su causa es desconocida. Es común que esta enfermedad genere dolor y rigidez, ya que las personas tienden a no mover la articulación ante la presencia del dolor. Miren, cuando nos encontramos con adultos mayores que presentan esta clase de enfermedades, nosotros debemos de saber cómo tratarlos. Y cuando usted se da cuenta que esta es una enfermedad común de los ancianos, común de los adultos mayores, entonces usted ya se va a centrar a no tratar ese adulto mayor como un enfermo crónico. No, es normal que duela, es normal que esto suceda. ¿Qué se necesita? Prestarle la atención suficiente para que a través de las medicinas, los cuidados, a través de un buen desarrollo de su vida motriz, de su alimentación, ellos puedan tener una mejor calidad de vida. También hay una enfermedad que ustedes la conocen, que es la artritis reumatoidea. La mayoría de adultos mayores se quejan de artritis, inclusive ya muchos de nosotros nos quejamos de esos dolorcitos. Esa patología es menos frecuente que la osteoartrosis. Produce inflamación dolorosa en las articulaciones de las muñecas, las manos, los pies y los tobillos, donde aparecen unos nódulos en las articulaciones que hacen que los dedos se desvíen característicamente hacia afuera. En fases tardías afecta a otros órganos como el corazón, el riñón y el pulmón. Otra enfermedad muy común en los adultos mayores se llama cataratas. Se debe al desarrollo lento y progresivo que afecta gradualmente la visión hasta producir ceguera. Pero para esto hay una cirugía, es alternativa, no complicada y es muy benéfica. Hay otra clase de enfermedades que se presentan en los adultos mayores. Estas ocupan las enfermedades físicas, los dolores físicos, los que le acabo de hablar, pero hay otras enfermedades del sistema nervioso. Está la demencia. Es la pérdida progresiva de las funciones cognitivas mentales debido a daños o desórdenes cerebrales que van más allá de los propios del envejecimiento normal. Es posible que la alteración de la memoria no sea un síntoma inicial absoluto de una minoría de casos, pero sí representa la alteración típica de las demencias y su presencia es circunstancia esencial para considerar su diagnóstico. Existen diferentes tipos de demencia que se generan por distintos factores, aunque algunos no son conocidos en su totalidad. Y dentro de ellas está el Alzheimer y la demencia vascular. El Alzheimer, su principal característica es la presencia de un deterioro progresivo e irreversible de las funciones cerebrales cognitivas. La instauración del Alzheimer puede ser de un periodo variable. Aún se desconoce qué la origina, lo cual ha impedido contar con tratamientos curativos o de prevención. La persona que padece la enfermedad de Alzheimer
Puede que continúe razonando y comunicándose bien con la familia y los allegados, pero puede presentar problemas para lograr las palabras adecuadas. Es así como podemos ver que su comunicación se realiza con frases cortas y mezclando las ideas sin relación entre sí. La demencia vascular, entonces, conocida también como infarto múltiple, hace referencia a un grupo de modificaciones mentales de tipo demencia que son generados por diversas hemorragias, trombos o infartos localizados en el cerebro. El inicio de esta patología se da en edad avanzada. El cuadro clínico puede ser repentino, generado por un evento isquémico aislado. Asimismo, el deterioro de la persona continúa, ya que generalmente ocurren otros pequeños accidentes repetidos. Hay otra enfermedad de la mente que se llama el Parkinson. Es una enfermedad neurodegenerativa caracterizada por temblores, rigidez, problemas en la marcha y en el equilibrio, llegando a causar incapacidad para llevar los alimentos a la boca e incluso leer un periódico. Inicia generalmente después de los 50 años. Otra enfermedad muy común es la depresión. Es una enfermedad que afecta el cerebro de la persona. Se refiere a un trastorno mental muy grave, a un estado constante de moral baja, de tristeza, de pérdida de interés por la vida y por las actividades que comúnmente disfrutaba, de cambios constantes de peso y de energía muy baja acompañada de sentimientos de desvalorización, falta de sueño o exceso de este en algunos casos. Ideas constantes de suicidio o de muerte, estado de ánimo irritable y mal genio. Las personas que la padecen tienen dificultad para concentrarse y recordar hechos. Estos síntomas no son transitorios, por el contrario, persisten por mucho tiempo, como mínimo 2 semanas, e interfieren en las actividades de la vida diaria. La depresión se clasifica como leve, moderada o severa, según se le considere. Se dan las pautas de tratamiento, el cual definitivamente debe ser realizado por un psicólogo experto o por un psiquiatra. En las personas ancianas, los estudios han demostrado que no son muchos los casos de depresión. Creemos importante señalar que la depresión es un efecto secundario de muchas enfermedades de la vejez, como el cáncer, la demencia, enfermedades coronarias, etc. Y que la presencia de la depresión es elevada en los ancianos hospitalizados o en hogares geriátricos. Es muy importante también entonces considerar la importancia de conocer estas principales enfermedades que se pueden presentar en las personas ancianas y también cómo podemos nosotros ayudar y acompañar adecuadamente a un anciano enfermo. Esta formación nos lleva a centrarnos entonces en una revisión de vida. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? Pero también en hacer un discernimiento y examen de conciencia acerca de estas personitas que nos rodean. ¿Cómo está mi mamá? ¿Cómo está mi esposo? ¿Cómo está el abuelo? Esto es lo que vive el abuelo. Y entonces así todas las características que usted ha escuchado acá acerca de esas enfermedades le van a llevar a tratarlo de una manera diferente, a darse cuenta de que son enfermedades que persisten, enfermedades que están ahí, enfermedades que no se les van a quitar, pero que tienen que ser bien tratadas y bien acompañadas para que el adulto mayor tenga una muy buena calidad de vida. Démosle entonces gracias al Señor por permitirnos reflexionar en torno a los ancianos enfermos. Démosle gracias a Dios porque nos ha dado la vida y nos la ha conservado hasta ahora,
porque nos ha conducido desde la juventud y nos ha demostrado su fidelidad hasta ahora y la certeza de que nos la mostrará hasta la ancianidad. Alabemos y bendigamos su misericordia y digámosle que siempre vamos a implorar su gracia y que vamos a poner en sus manos nuestros días. Que sabemos que hay personas que no pueden hacer mucho, pero que a través de su amor, Él les puede dar la capacidad de esperar, recibir, agradecer, orar, perseverar y ser fieles, porque al adulto mayor no se le puede cerrar ni se le puede matar antes de tiempo. Démosle gracias al Señor por la perseverancia que tantos han tenido en ese proceso de envejecimiento, porque han mirado la vida como un bello atardecer, porque hay muchos que conservan alegre su corazón hasta que llega el momento del descanso en su paz y puedan ir a contemplar su rostro. Y démosle gracias también al Señor, porque siempre nos instruye por medio de su palabra. Démosle gracias al Señor porque nos da hoy la gracia de poder visualizar al anciano con más dignidad y de centrarnos en que hay una misión en la iglesia y en el mundo, a través de la cual podemos servir mucho. Y usted se va a quedar con todo lo que ha escuchado y a lo largo de la semana va a reflexionar en la siguiente pregunta. ¿Qué inquietudes suscita en usted esta reflexión? ¿Qué inquietudes suscita esta reflexión? ¿Cómo se puede ayudar y acompañar adecuadamente a un anciano enfermo? Les voy a dejar apenas estas dos preguntas. ¿Qué inquietud suscita en usted esta reflexión? ¿Y cómo puede usted ayudar y acompañar adecuadamente un anciano mayor, un anciano enfermo? Y les voy a contar otra anécdota que los va a dejar pensando mucho. Dice. Dama, qué pena, ¿me repite la segunda, porfa? Sí. ¿Cómo puede ayudar? ¿Cómo puede usted ayudar y acompañar adecuadamente a un anciano enfermo? Ok. A un anciano enfermo. Les voy a contar una de las anécdotas más lindas que mi familia y yo hemos vivido en Virginia y el Alzheimer. No, con Virginia y el Alzheimer. Al comienzo, el enemigo inmanejable y desconocido que había atacado silenciosamente a nuestra felicidad familiar y que había acabado con todo esquema establecido poco a poco para tranquilidad de todos, se fue haciendo un miembro más entre nosotros y empezamos a sacarle las cosas positivas que nos ofrecía. No quiero decir con esto que estemos llenos de felicidad por compartir con él, pero cuando llega, como sabe llegar, silencioso y atropellador, de pronto hay que aprender a entenderlo, aceptarlo, pensar con él y ante todo ganarle la partida para poder hacer que el bienestar de este ser que tanto amamos sea más placentero y llevadero, mejorando la calidad de vida tanto de él como la nuestra. Cuando aprendemos a entender, interpretamos el mensaje que esos ojos angustiados, esos puños que lastiman nuestro cuerpo, esas palabras soeces que antes nunca habíamos escuchado, esa mano que nos suelta la nuestra, esa frase incoherente nos está transmitiendo un grito de angustia, pide ayuda, orientación, apoyo, explicación, ubicación, aclaración y sobre todo amor. En mi caso, creo que ese sentimiento tan sencillo, enriquecedor, simple y hermoso, es prácticamente lo único que cambia la angustia por sonrisas, las palabras oeces por bendiciones, los golpes por los besos.
Descubrimos que esos seres humanos con tanta angustia sienten el amor y el afecto que todos los que los rodeamos. Tratamos de transmitirles buscando significado a sus mensajes, comprensión a su lenguaje corporal, respeto por sus opiniones, a veces lentas, atención a sus demandas y el permanente estoy aquí. Esta experiencia nos ha permitido entender la importante y valiosa acción que da el amor, el afecto, la valorización del ser humano y la unidad familiar y el dolor compartido. Es una anécdota que nos lleva a pensar en cómo se debe de manejar un enfermo con Alzheimer. El darse cuenta de que cuando una persona adquiere esta enfermedad, cambia totalmente de comportamiento. Y lo único que necesita es compañía, amor, afecto y atención. Démosle entonces gracias al Señor por este espacio y nos quedan, vamos a dar 10 minutos antes de empezar el rosario. Preguntas, ¿les está gustando esta formación? ¿Quieren que cambiemos de formación? ¿Quieren otro tema más profundo? Diauma. Hola, buenas noches. Pues a ver, yo no me veo pues como en pastoral de la salud, pero sí me ha parecido muy importante porque todo esto lo pueden aplicar con su mamá o con su papá, en mi caso con mi mamá, que ya tiene 85 años y ha sido muy aliviadita, pero igual son cosas que uno a veces dice, "Hijo de madre, nos falta más afecto, nos falta más comprensión, hay que decirle a mis hermanos que viven con ella que la comprendan más, que no la, pues como que no le tiren tan duro". Como decía usted, la miran como para que llegue y entonces mi mamá es la que me da el ayuno, el almuerzo, en fin. La mamá de la sí, la como mamá. que pues como esa persona que ya necesita ayuda y comprensión y compasión, sino como que no, como que si ella no descansa, entonces Como eso le una da sirvienta. a uno y le va enseñando muchas cosas. Entonces me ha parecido muy interesante. Qué bueno. Bueno, ¿quién más quiere compartir? Dama, yo, me ha parecido súper interesante, no, demasiado. Yo tampoco me veo como dice doña Gloria, como en la pastoral de la salud. Pero uno aprende muchas cosas, demasiado. Y no, súper interesante me ha parecido demasiado. Usted tiene una forma de transmitir que uno entiende todo. Muchas gracias. Qué bueno. Bueno, ¿quién más? A mí me Yamilita. parece que es pues demasiado importante, sea porque vayamos a estar en una pastoral de la salud, o en cualquier momento pues podemos también adquiriendo este conocimiento, llevar el mensaje a otras personas o aplicarlos en nuestra misma familia. Esta formación es como sensibilizarnos a nosotros de que hay, o sea, de que debemos obrar diferente ante los enfermos y ante estas personas que están con estas diferentes enfermedades. Y me parece pues que es muy especial que en este tiempo de confinamiento nosotros estemos recibiendo esta formación. Muchas gracias, Damaris. Con mucho cariño. Bueno, ¿quién más quiere compartir? Damarito. Sí. Qué pena, Bárbara. Silvia y luego Barbie. Silvia y luego Bárbara. Bueno, Damaris. Qué pena, es que Bárbara está intentando comunicarse. Bueno, te voy a dar. Damaris, a mí estoy reflexionando muchísimo sobre esto, ¿saben? ¿Saben por qué? Porque yo me pongo en los zapatos de los niños cuando tienen, muchos viven con la abuelita, ¿cierto? Entonces, ¿qué visión tiene el niño
de una persona que tenga estas enfermedades. Sí, y digamos este Alzheimer que es, o este tipo de enfermedades que nos hacen, dijiste, agresivos. Entonces, y que ellos no van a entender. Para ellos, yo en este momento estoy reflexionando mucho. ¿Cómo verá el niño ese abuelito o esa abuelita? Sí. Y yo creo que es muy importante, me voy a trazar el propósito de cuadrar una catequesis con todo lo que debe tener, con toda la asesoría pues de vida, pero de gente especialista, para que me ayuden a hacer un trabajo bien bonito para los niños con respecto a cómo ven ellos y qué pueden hacer ellos, cuál es el papel de ellos con los ancianos. Le agradezco Claro, mucho. Claro que sí, Nancy. Bárbara. Barbie. Hola. Hola. La escuchamos. Me escuchan muy grande el dolor. Me ha parecido espectacular. Me arrepiento en mi vida de no haber salido este muchacho. Porque yo Barbie, cuádrese un poquito el micrófono que no se le escucha muy claro. que me parece muy rico. Ya. Sí, ya, sí, se le escucha bien. El tema me parece espectacular. Y no tanto ya, pues ya es tarde para yo haberlo aprendido, para haberlo platicado con mi mamá. Pero sí nos lleva a tomar conciencia de cómo es que nosotros nos debemos de preparar para la vejez. Muy bien. El problema que tenemos en las familias es que nuestras mamás ni nuestros papás se prepararon para la vejez. Entonces, ¿qué pasó? Muchas veces, eso es lo que hace que los hijos no seamos conscientes cómo los debemos de tratar, porque ellos no se prepararon. Y porque a nosotros se nos olvidó que teníamos que estudiar cómo eran los ancianos para no cometer los errores garrafales que a esta hoy. Entonces nos toca prepararnos nosotros y ya será aprender para si nos toca a los esposos o para que nos aguanten a nosotros. Miren, me parece pues gracias Bárbara por su participación. Luego le damos pues la vocería a otra persona. Miren, a mí me parece muy importante lo que el aporte de Bárbara, justamente por eso, porque a eso es que apunta a que nosotros sepamos envejecer, a que nosotros tengamos un trato bueno con nosotros mismos, porque justamente el proceso de envejecimiento inicia a partir del momento en que cada uno tenemos conciencia. Y cuando no sabemos envejecer, somos un problema para los hijos, como hoy muchas madres son un problema para los hijos. Y no es un problema porque no los amen ni no las amen. Es sencillamente porque como no tuvieron una formación, una pedagogía, como no se cuidaron, como no cuidaron tampoco su salud emocional, entonces los hijos ya no saben cómo tratarlos. Justo, porque cuando se llega a esa edad hay muchos estados de depresión que los hijos no saben comprender. Por eso entonces estemos pues muy atentos, que estas enseñanzas nos sirvan a todos. Y yo creo que es centrarnos también en torno a todo lo que escuchamos de cómo estamos llevando nuestra vida. El sedentarismo es algo tremendo. Y a mí me llama, por ejemplo, les voy a traer acá algo pues muy personal de mi familia. Y es que Daniel quiere mucho a la abuela. Y entonces Daniel cuando ve a la abuela me centra mucho. Me dice, mamá, mire, es una manera de aprender cómo llegar allá sin hacer lo que ella hace, sin decir lo que ella dice, sino sencillamente teniendo una buena salud y una buena salud mental. Vamos a darle pues como la voz a otra persona para que pasemos al espacio del rosario. María Eugenia.
Buenas noches. Pues Buenas noches, ¿cómo estás? le agradezco de verdad el tema, de verdad que bastante interesante. Y como dijo la compañera, de verdad que muy importante para nosotros aprender a llegar a esa vejez, como lo decía usted en este momento. De verdad que muy, muy enriquecedor. Yo sí me veo en la pastoral de la salud, me fascina tratar a los viejitos, me fascina brindarles amor, cariño, y de verdad que eso es lo que necesitan ellos, mucha comprensión, mucho amor, mucho cariño. Y yo creo que en este momento de confinamiento son muchos los que están sufriendo, porque los tienen muy arrumaditos por allá en las últimas piezas, abandonaditos, que no se pueden salir, que no los pueden tocar, y eso los afecta. Yo lo digo por Ay, mi sí, mamá. sí, Mi mamá tiene 75 años y ella es un amor. Y esto la está afectando demasiado porque de verdad que mi hermana es la que lo cuida y mi hermana la tiene pues que de verdad que no quiere que nadie la toque, que nadie la mire. Y eso a ella le ha dolido mucho porque ella es muy querendona, de mucho besito, de mucho abracito. Y de verdad que en este momento ellos son los que más están sufriendo. es Entonces, verdad. es muy importante, ¿verdad?, aprender entonces en este momento de confinamiento, al menos una llamada, estar más pendientes con videollamadas, con estos detallitos así de lejos, pero que al menos ellas se den cuenta de que uno está ahí y que las quiere y que las aprecia y que las necesita y que necesita ese abrazo de esa mamá, ese beso. Y yo no sé, será porque eso es lo que yo, yo siento con mi madre, que me hace una falta horrible y Sí, esto sí también, tanto a ella como a mí nos ha afectado bastante, pero claro. muy bueno aprender a manejar esta situación. Que Dios la bendiga. Bueno, listo, entonces ya quedó Duan de grabar, que le demos espacio ya como a las personas que van a entrar al Santo Rosario. Y yo también les agradezco mucho a ustedes por la atención, por la perseverancia. Les doy muchas gracias por estar. Todos los días vamos a aprender algo nuevo y yo sé que tengo temas muy especiales para que entre nosotros todos hagamos de este tiempo un mejor tiempo y aprendamos mucho. Y ante todo nos formemos porque somos nosotros los que estamos llamados a instaurar el reinado de Dios por donde quiera que pasemos.